Mi nombre es Pablo Veloso y me preguntaban acerca de la vejez. Me decía un oyente que el otro día, que bueno, dice, tengo ya unos 40 años y viste que a los 40 años uno se empieza a preguntar qué pasará con nosotros en el futuro. eh, Siento que estoy envejeciendo, no tanto el tema de morir, que todos sabemos que va a ocurrir, que eso ya lo tratamos, que también alguien me lo había planteado y justamente también con 40 años. Porque bueno, es una cifra emblemática y creo que la hemos magnificado como cuando se dice la crisis de los 40. Entonces la gente cuando se habla de la crisis de los 40, la crisis de los, no sé, 60 o 70, ya predeterminamos que cuando lleguemos a esa edad tendremos obviamente esa crisis y se nos hace normal y casi como que la estamos esperando para poder regodearnos un poco en algunas emociones que teníamos hasta ese momento pospuestas, simplemente porque no cuadraban, porque todavía no era el momento. La sociedad dice no, no tienes que preocuparte ni a los 20 ni a los 30, es a los 40. Entonces, bueno, a los 40 surgen algunos planteamientos como este de qué pasará con la vida después de la muerte, pero también el de la vejez. Y el tema de la vejez tiene que ver mucho con la obsolescencia. En la época de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y tatarabuelos, la obsolescencia de las cosas, la caducidad de las cosas, era algo menos frecuente. Por ejemplo, uno compraba lo que se llama un pullover, un jersey, y le duraba años. Compraba una camisa y hasta que no se destruía la camisa no se desechaba, de hecho se reparaba, se enmendaba, se emparchaba y se remendaba y se seguía utilizando. Hoy en día la obsolescencia es muy brutal, muy cruel. Uno compra una camisa y donde perdió dos botones, quizá le sale más barato comprar una camisa nueva que reparar la que tiene, que coserle esos botones. Otras personas no, dicen, bueno, no tengo dinero, voy a reparar esos botones. Pero cuando la camisa, no sé, pasó de moda, lo que se llama pasar de moda, esa persona decide ir dejándola de lado y ahorrar para comprarse otra nueva, porque no quiere estar fuera de la moda. Entonces, modas han existido siempre y obsolescencia de las cosas también. Es decir, no sé, una pala que uno utiliza para cavar, bueno, llegará un momento donde se desgaste tanto que ya no cumpla su función, esté demasiado deteriorada. Lo que pasa que antiguamente las cosas se hacían para que duren mucho tiempo y así pueda dárseles un uso prolongado. Sin embargo, hoy en día esto ha cambiado. Y así como vemos que tener un coche y no cambiarlo cada año es quedarse atrás, tener un móvil, un celular y no renovarlo a veces una vez al año o dos inclusive en algunos casos, es quedarse atrás. Y las compañías que las producen, tanto a los móviles como a los coches, como a la ropa, buscan que tengan justamente una obsolescencia rápida. Se dice, no sé si será verdad, que cuando se empezaron a fabricar las primeras bombillas eléctricas o foquitos, según como uno le quiera decir, ese filamento, que es el que se pone incandescente y es el que nos brinda la luz, tenía una duración muy larga, es decir, tardaba muchísimo en quemarse. Quizá esa bombilla podía durar, no sé, 2 años. Y los fabricantes de la bombilla le dijeron a sus técnicos que por favor diseñaran un filamento que no durase más de, ¿qué le puedo decir?, 3 meses. De manera que las personas se les quemase la bombilla y tuvieran que ir a comprar otra. Entonces, así como el ejemplo de la bombilla, se extiende a todo hoy en día. Ropa, peinados, uno se peina de una manera y luego, bueno, pasó de moda, ya está, ahora ya no se usa eso, o no se lleva, como se dice, y viene otra cosa. Ahora hay que hacerse el corte moicano, y ahora hay que peinarse, no sé, con gomina, y ahora ya no está la gomina, ahora hay que hacerse una coleta, es decir, va variando, ¿no? Hay que teñirse el pelo, y de la misma manera pasa con las maneras de hablar, la jerga, uno habla de cierta manera y no, esa expresión ya no se usa más. Entonces vivimos hoy en un mundo donde todo se vuelve obsoleto demasiado rápido. Y al volverse todo muy obsoleto nos da una sensación de continuamente quedarnos atrás si no seguimos avanzando.
Entonces, para poder seguirle el paso a todo esto, tenemos que tener cierta jovialidad, cierta vitalidad y cierta fuerza. Las personas que van avanzando en edad ya no tienen ganas de cambiarse el peinado a cada rato, ya no tienen ganas de estar corriendo detrás del último móvil o de cambiar el coche demasiado frecuentemente y se relajan un poco más, se quedan un poco más, porque no invierten tanta energía en ello y empiezan a sentir entonces la obsolescencia. Empiezan a descubrir que como ya no están siguiéndole ese curso al avance tecnológico, empiezan a quedarse con algunos modelos antiguos y empiezan a sentir que están fuera de tiempo. Y como esta cultura nos pide ser productivos, y todo esto digo a partir más o menos de la revolución industrial que nuestro mundo occidental tuvo, donde la gente que trabajaba normalmente en el campo, con ganado, o produciendo quizá algunas cosas como el carpintero, piezas de madera, muebles, el herrero, sus, no sé, herramientas de campo y cosas por el estilo, pasamos a grandes aglomeraciones urbanas, donde toda esta gente de campo iba a vivir, a veces en condiciones deplorables, y podía participar de una fábrica donde se producía ese mismo elemento de una manera seriada, es decir, masiva, con cadenas de producción. Entonces, el carpintero ya no fabricaba, no sé, al mes 3 mesas, ahora fabricaba por día 20 mesas, ¿no? Gracias a las máquinas. Pero claro, tanta producción requiere mucho consumo. Y si yo me compro una mesa que me dura 25 años, a la fábrica no le conviene porque se va a fundir. La fábrica sigue produciendo mesas y necesita que yo compre mesas. Entonces necesita producir una mesa que a mí me dure poco. Así es que la obsolescencia es algo a lo que hay que seguirle el ritmo. Yo tengo que trabajar fuerte para ganar dinero y poder comprar más cosas. Y como ya estoy dentro de este sistema y he nacido en este sistema, siento que si en algún momento de mi vida me enfermo, me accidento o simplemente me vuelvo viejo, no voy a tener la fuerza para trabajar, producir los mismos resultados y no voy a poder seguir el ritmo de compra de cosas y por lo tanto voy a empezar a sentir que me quedo atrás. Entonces el sentimiento de vejez es un sentimiento actual, es un sentimiento que es hijo de nuestro tiempo, que acompaña a esta excesiva producción industrial. Probablemente en épocas antiguas, como por ejemplo, no sé, los griegos, los romanos, el viejo era el sabio. En todas las culturas tribales, el viejo es aquel que acumula experiencia y es aquel que puede aportarle a la comunidad una información que los jóvenes no tienen, porque no se han golpeado todavía, no han pasado por esas peripecias. En cambio, el anciano sí, el anciano puede contar. Hoy en día, el anciano de nuestra familia, el abuelo, es un ser deteriorado que lo único que ha hecho es trabajar durante toda la vida para producir y como ahora no puede producir, es tan inútil como un niño. Para nuestra sociedad actual, los niños son inútiles porque no producen, los ancianos son inútiles porque no producen, solo que los niños son algo a lo cual apostar, digno de apostar, porque mañana se van a convertir en adultos y van a producir. Entonces, apostar a los niños, a criarlos, a crearles ciertos patrones de pensamiento, ciertos gustos por el consumo de, al principio juguetes, luego aparatos electrónicos, está muy bien porque luego serán los grandes consumidores como adultos. Pero al anciano, a menos que sea un anciano que tenga una pensión y sea digno de hacer alguna campaña publicitaria hacia ellos para que gasten ese dinero, en sí los ancianos no producen y por lo tanto no valen la pena. Entonces en nuestra cultura, ir envejeciendo es ir convirtiéndose en algo inútil. Y el concepto de inútil tiene que ver con que apostamos a que todo sea útil. Y el apostar a que las cosas sean útiles es haber matado a lo artístico. En las culturas antiguas existía la posibilidad del arte, pero no el arte de pintar cuadros como Miguel Ángel, el arte de hacer cosas por gusto, ¿no? Porque agradan. Se cuenta, por ejemplo, que había en una feria, en un mercado, un hombre así de campo que producía sillas, era carpintero,
Y se le acercó un extranjero y le dijo, mire, yo quisiera comprar unas sillas, ¿cuánto cuestan? Y el hombre le dijo, mire, cada silla cuesta 5 pesos. Bueno, le dijo el hombre, me gustan mucho las sillas que hace, yo quisiera 10 sillas. ¿Cuánto cuestan estas 10 sillas? Y el hombre le dijo, 10 sillas, déjeme pensar, son 100 pesos. Y el hombre le dice, pero si cada una sale o cuesta 5 pesos, 10 sillas son 50 pesos, no puede costar 100. De hecho, si yo le compro más, debería abaratarme, porque le estoy comprando más cantidad. Y el hombre le respondió, mire, usted me quiere pagar esa cantidad, pero yo le estoy cobrando más, porque si no a mí, ¿quién me paga el aburrimiento de hacer 10 sillas iguales? Es decir, este hombre, el hombre de campo, estaba acostumbrado a trabajar duro, pero producir aquello que sentía. Mientras que cuando uno trabaja de manera masiva o serial en una fábrica, lo que hace es producir en masa siempre igual todos los días de su vida. Eso es lo que nuestra sociedad nos pide. Y eso genera la sensación de obsolescencia, de vejez, de inutilidad, porque uno ya no produce cosas útiles. Este hombre de campo lo que producía no era sillas útiles, sino que además sillas bellas, hermosas. Hemos perdido la capacidad de disfrutar de la belleza porque consideramos que solo tenemos que ser útiles. Entonces, en respuesta a esta pregunta, yo diría que para no sentirnos viejos, no sentir que estamos envejeciendo y volviéndonos obsoletos, tendríamos que cambiar nuestro paradigma y dejar de pensar que todo lo que hacemos tiene que ser para producir y pensar que aún volviéndonos inútiles, somos maravillosos, somos personas todavía. Y no todavía, desde el principio lo fuimos, nunca dejamos de serlo. El comprar, el abrazar, ¿no? Abrazar con Z, ¿no? Abrazar, es decir, aceptar el paradigma de que para ser debo producir es comprar la vejez. Al hacer eso, yo empiezo a sentir que envejezco, que me vuelvo obsoleto, que me vuelvo inútil y que no valgo como persona. Cuanto menos pueda producir, menos valgo como persona. Ese formato nos trae aparejada justamente esa sensación de desvalimiento, de estar a la buena de Dios, de no servir para nada. Si queremos cambiar eso, tenemos que empezar a valorarnos como seres humanos y dejar algunos de esos consumos, como decía Platón, esos deseos innecesarios. Si uno compra continuamente los deseos innecesarios, querrá estar siempre corriendo a toda velocidad y eso no se puede más que en alguna etapa de la juventud cuando uno tiene la fuerza para ello. Así que cambiemos un poco esa mentalidad y aprendamos a envejecer con dignidad, a envejecer como aquel que acopia grandes experiencias y puede contarlas, aquel que puede relatar tiempos pretéritos que ha vivido y transmitirle a las nuevas generaciones cosas muy valiosas, cosas producto de la experiencia, del fluir de los tiempos, que no se pueden comprar en una tienda. Para pensarlo. Hasta la próxima.